damos toda la gloria, Señor, la honra y la alabanza. Oh Dios mío, gracias en el nombre de Jesús, por la vida de Jesucristo, Señor, por la vida que nos has dado a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oh Dios mío, porque nuestra condenación estaba, Señor, estaba sellada, Señor. Había decretos que hablaban, oh Dios mío, el acta que nos era contraria, Señor, hablaba de nuestra condenación, de nuestros pecados, pero tú la quitaste y la pusiste en la cruz, Señor, para darnos perdón y vida eterna. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos en esta hora la gracia de Dios plena, poderosa, celestial. Dios mío, hablando, Señor, a nuestro corazón en el nombre de Jesús a través de estos versículos que en esta mañana tú nos permites contemplar, escudriñar en tu palabra, Señor, en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, oh Dios, que tu palabra corra, sea glorificada, Dios mío. En el nombre de Jesús cumpla el propósito para el cual tú la envías sobre nosotros, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi amado hermano, mi amada hermana. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la palabra de Dios en la epístola a los Efesios, todavía en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 2, versículo 19 en la palabra de Dios. Efesios 2, 19 en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor en esta mañana. Continuamos con este pasaje de la Biblia en Efesios capítulo 2. Recordamos, como decíamos el domingo pasado, mis amados, que la epístola fue escrita en un tiempo difícil para el apóstol Pablo. Él estaba allí encarcelado en la prisión de Roma. Era aproximadamente el año 60 de nuestra era, 60 después de Cristo. Así que Pablo continúa hablando lo que nosotros podríamos llamar conceptos básicos, conceptos fáciles de entender. Aquella iglesia de Éfeso, una iglesia, como dijimos, que tenía obreros, que tenía ancianos, a quienes Pablo también llama santos y fieles. Una iglesia crecida espiritualmente. No obstante, el apóstol continúa hablando, podríamos decir así, de los rudimentos de la fe, de las raíces de la fe, y está explicando acerca de la salvación por gracia. Y aquí, a partir del versículo 11 y a partir del versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo habla de la reconciliación por medio de la cruz de Cristo. Así que, mis amados, el detalle de este pasaje hasta el versículo 19 y 20 que acabamos de leer es que la obra de Cristo aparece siempre vinculada a la iglesia del Señor. Es decir, Dios forma un pueblo. La obra de Cristo da la oportunidad al pueblo gentil, como eran los efesios, de acercarse a Dios por medio de la fe. Pero esa reconciliación que el Señor opera a través de su vida misma, que Dios opera a través de Jesucristo, siempre, invariablemente está vinculada a la vida de la iglesia como parte del pueblo de Dios. Así que, de los versículos 13 al 18, Pablo explica, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos,
en un solo cuerpo, matando en ella, matando en la cruz, dejando en la cruz las enemistades, ¿sí? Así que Pablo describe cómo ellos fueron alcanzados, cómo los gentiles, cómo los hermanos de Éfeso, cómo nosotros, también gentiles, fuimos alcanzados por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la epístola, hermanos, lo que acabamos de leer: ustedes que estaban lejos de las promesas, ahora por la sangre de Cristo fueron hechos cercanos. Y como el apóstol describe también en el versículo 13 y 14, dice que Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos, es decir, de los judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, derribando el muro de separación. Seguramente Pablo está haciendo alusión al muro que había en el templo, que separaba el lugar de los gentiles del lugar de los judíos. Sí, por medio de la fe ese muro fue derribado. No hay más dos pueblos que distinguir, hay un solo y nuevo pueblo en Cristo Jesús. Y esto era obra de la cruz del Calvario, es lo que el apóstol Pablo está explicando a aquellos gentiles, ¿sí? Aquellos hermanos de la iglesia de Éfeso. Así que dice el versículo 18 que ambos pueblos tienen entrada a Dios por un mismo espíritu. Mire qué maravilloso, ¿sí? Ya no hay ningún impedimento. Ambos pueblos, y esto nos muestra el amor de Dios para con el hombre pecador. El amor de Dios para con todas las naciones de la tierra, mis amados. El amor de Dios que era inalcanzable para cada uno de nosotros por cuanto habíamos pecado, Dios lo resuelve. Dios lo resuelve enviando por amor a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él y por medio de la fe en su sacrificio, nosotros y todos aquellos que creen en el Señor puedan entrar, puedan llegar, puedan establecer para siempre una comunión con Dios, puedan tener en sí la vida eterna de parte de Cristo. Así que el versículo 19, el apóstol Pablo les alienta, le dice: así que ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ustedes ya no pertenecen a las naciones extranjeras, a las naciones que son ajenas al pacto, sino que ustedes son conciudadanos de los santos y no son advenedizos, es decir, no son esos que andan caminando por ahí, que entran y salen, sino que se han establecido, son llamados pueblos santos, son conciudadanos de aquellos que son llamados santos y son miembros, mire qué importante, son miembros de la familia de Dios. Miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia del Señor. Esto está diciendo el apóstol, mis amados hermanos. Así que esta es la identidad que sale a la luz cuando el apóstol explica el valor del sacrificio de Cristo, el valor de la cruz del Calvario. Seguramente, como era una iglesia crecida, la iglesia de los Efesios, estos eran conceptos básicos, como dijimos, conceptos que ellos conocían muy bien y que nosotros conocemos también muy bien. Sin embargo, el Espíritu Santo que inspira al siervo de Dios, inspira al apóstol Pablo, todavía quiere reafirmar en aquellos corazones la obra de Cristo a través de la cruz del Calvario y les reafirma la identidad que Dios les ha dado por medio de ese sacrificio. Le otorgó a aquellos gentiles y también a nosotros la identidad de hijos de Dios, de santos, de miembros, como dijimos, de la familia del Señor, de miembros de la iglesia de Jesucristo. Amén. Aleluya, bendito el Señor, hermanos. Así que versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, que como familia de Dios, la iglesia no solo se constituye por voluntad de Dios y por medio del sacrificio de Cristo, sino que la iglesia, a partir de ser conformada como familia de Dios, como cuerpo de Cristo, comienza a ser edificada por Dios. Amén, mis amados. Esto es muy importante, porque no es que la iglesia es algo suelto y que nosotros venimos, porque no tenemos nada que hacer, venimos los domingos a la mañana a la iglesia porque, en fin. La iglesia es el lugar en el cual nosotros venimos a adorar a un Dios que es espíritu y a un Dios que debemos adorar en espíritu y en verdad. Amén. Venimos a adorar a aquel que dio a Jesucristo en favor de nosotros.
Pero asimismo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, venimos a ser edificados como familia de Dios. Y con este concepto del apóstol Pablo hay algunas cosas importantes, hermanos, que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Algunas, podríamos decir, algunas características de la iglesia del Señor bajo la gracia. Y una de ellas, como dijimos, la primera característica es que la iglesia debe ser y siempre es permanentemente edificada por la palabra de Dios. Amén, mis amados. No hay otra forma, mis amados, en la cual la iglesia, en la cual cada uno de nosotros podamos crecer en estatura espiritual, sino a través de la palabra de Dios. Ahora nos preguntamos por qué tenemos que crecer en estatura espiritual, por qué tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Por lo que dijimos antes, porque Dios es espíritu. Y nosotros no solo no lo podemos adorar fuera del espíritu, sino que no podemos crecer y no podemos conocerle fuera del espíritu. Y aquello que nos vincula con el Espíritu de Dios, aquello que nos vincula con Dios a través de su Espíritu, mejor dicho, es la palabra revelada por Dios para nosotros. ¿Se da cuenta? De manera que podemos venir a la iglesia 50 años, pero si nosotros no somos edificados por la palabra, como le decía Pablo a los Efesios, si no somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no vamos a alcanzar la estatura espiritual del conocimiento a Dios. Es decir, no vamos a poder madurar espiritualmente si nosotros estamos alejados de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, hay algo más que dice la carta, que dice el apóstol. Versículo 19 y 20, habíamos dicho que somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Es decir, que la familia de Dios, la iglesia, es edificada por la palabra de Dios, pero la palabra tiene un fundamento irrevocable, una piedra angular que no puede ser sustituida y que es Jesucristo mismo. Es decir, la palabra nos edifica con el fundamento de Cristo. No hay otra forma de que como pueblo, de que como nación santa, de que como familia de Dios podamos edificarnos si recurrimos a la palabra de Dios fuera del fundamento de Cristo. ¿Se entiende esto, hermanos? Gloria a Jesús. ¿Sí? De manera que lo que está diciendo aquí el apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo es que la palabra, el mensaje de Cristo siempre será el centro de la Biblia y el centro de la edificación de nuestro corazón. Lo ha sido así desde el principio en el corazón de Dios. Cristo Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento. Y hermanos, no hay ningún argumento para quitar a Cristo del centro de la palabra revelada por Dios para nosotros. Yo me preguntaba por qué el apóstol Pablo allí en sus oraciones en la prisión tendría carga, si él podía confiar en aquella iglesia de los Efesios, una iglesia preparada, una iglesia con ministros, una iglesia en el espíritu, podríamos decir, crecida espiritualmente. Sin embargo, hermanos, lo que la iglesia enfrentaba en aquellos tiempos, las falsas doctrinas, los judaizantes, las doctrinas de demonios, que se querían meter dentro de la iglesia para desvirtuar la columna de la doctrina, de las columnas que eran el fundamento de Cristo, las columnas que eran la palabra de Dios a través de Cristo, eran un peligro latente, como sucede hoy en día, mis amados hermanos, cuando nosotros salimos de las puertas para afuera, ¿verdad? De manera que tenemos que estar también nosotros muy atentos, aunque esto nos parezca básico, nos parezcan conceptos básicos, tenemos que estar atentos a lo que significa la doctrina de Cristo en nuestras vidas y en la edificación de la iglesia como familia de Dios. Amén, mis amados hermanos. Así que Cristo revelado como Mesías
en el Nuevo Testamento, el centro de la palabra revelada por Dios desde aquel momento hasta ahora, y seguirá así, mis amados, hasta que el Señor venga. El fundamento, la piedra angular. Es muy interesante esto de la piedra angular. ¿Sabe que en los tiempos bíblicos la piedra angular era la base desde la cual se comenzaba toda construcción? Era la piedra principal, la más grande, la más sólida, diferente a todas, era la piedra mejor preparada, mejor elaborada. Generalmente era una roca que antes de levantar la construcción se ponía en una de las esquinas, en uno de los ángulos, por eso era la piedra angular, ¿sí? Era la base de la construcción, se colocaba en el extremo, como dijimos, en una esquina, y a partir de allí toda la construcción se comenzaba a levantar alineada con la piedra angular, de tal manera que la medida de la construcción, el volumen, la resistencia, todo dependía de esa base, todo dependía de la piedra angular. Y si la piedra angular se quitaba, todo se desmoronaba. Había peligro de desmoronamiento. Por eso era tan importante en la construcción de aquellos tiempos. De la misma manera, mis amados, nada puede estar fuera. En la iglesia nada puede estar fuera del conocimiento de la persona, de la palabra y del poder del Señor Jesucristo. Nada puede estar fuera de la persona, de la palabra y de la obra del Señor Jesucristo. Esto lo anticipó el apóstol Juan. Segunda carta de Juan, hermanos. Sí, segunda carta de Juan, capítulo 1, el único capítulo, versículo 9. Dice el apóstol, escribiendo a los creyentes de aquella época, escribiendo a la iglesia, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Miremos qué importante edificar conforme a la doctrina de Cristo. Qué importante que Cristo sea el centro de nuestro corazón, de nuestra iglesia, de la palabra que predicamos, de la doctrina que enseñamos. Ahora bien, mis amados, esta roca que es Cristo, esta piedra angular, de la cual nosotros y en la cual nosotros debemos continuar siendo edificados, tiene dos columnas principales sobre las cuales la iglesia se apoya y sobre las cuales la iglesia se fortalece, y tienen que ver con la figura de Cristo, mis amados. Y tiene que ver con lo que nos presenta la palabra de Dios, que es el fundamento de los apóstoles y profetas, como la llamaban en aquellos tiempos los discípulos. Y la palabra de Dios nos presenta a Cristo primeramente como Salvador. Amén, mis amados. Amén. Esto parece obvio. La palabra de Dios nos presenta a Cristo primeramente como Salvador. Es decir, nos presenta el valor, el fruto de su sacrificio en la cruz, por el cual tenemos nosotros perdón de nuestros pecados, nos hemos reconciliado con Dios y tenemos vida eterna en la gloria del Padre. Amén. Esto es realidad por medio de Cristo. Cristo, Jesús, lo ha hecho por nosotros. Yo sé que esto lo entendemos claramente y muy fácilmente, hermanos. Sabemos lo que dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús es el autor de eterna salvación. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 9. La palabra dice también que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie puede llegar a Dios sino a través de Él. ¿Sí? Juan 14, 6. Él es el que ha hecho la obra de nuestra salvación. Aleluya. Pero además, hermanos, la salvación es también para nosotros la revelación del supremo y eterno amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Es decir, la salvación no solo nos revela la obra, la posibilidad de entrar al cielo, la posibilidad de morar eternamente con Dios, sino que nos da a conocer, revela nuestra vida, nuestro corazón,
el gran amor que Dios tuvo con nosotros, como leíamos el domingo pasado, por su gran amor con que nos amó. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que nuestra salvación está firme. Amén, mis amados. Lo sabemos, lo creemos, lo predicamos. Está firme en la piedra angular que es Cristo. Y también sabemos, amados hermanos, que si quitáramos a Cristo, como decía Juan en su carta, si nosotros quitáramos a Cristo, no habría forma de sostener el argumento de nuestra salvación, ¿verdad? No habría forma de sostener el argumento del amor de Dios si quitáramos a la piedra angular, a Cristo, como Salvador de nuestras vidas. Ahora, amados, cuando hablamos de que la familia de Dios es edificada por la palabra de Dios, por el fundamento de Cristo, estamos hablando de que la familia de Dios recibe vida a través de la palabra del Señor. La familia de Dios, es decir, la iglesia, hermanos, recibe vida a través de la palabra. Nosotros recibimos el mensaje de salvación y la vida de Dios se revela a nosotros. Somos perdonados, somos reconciliados con Dios. Pero no termina aquí la cosa, sino que aparece, como dice la palabra, una nueva figura que es la iglesia, la congregación de los santos, a la cual todos nosotros pertenecemos y en la cual hemos sido llamados a estar, a permanecer. Amén, mis amados. Sí, como dice el Señor aquí, cuando les explica aquí en Efesios, ¿sí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, en una sola iglesia, en una sola familia, que es la familia del Señor. Amados, nosotros sabemos qué es la iglesia, lo tenemos muy claro, ¿sí? No podemos decir que nosotros vivimos la salvación que el Señor nos ha revelado si estamos lejos de la familia de Dios. Este es un gran problema de estos tiempos, de este siglo, mis amados. Aunque la palabra dice también que en aquellos tiempos algunos tenían por costumbre no congregarse. Pero, hermanos, no podemos nosotros decir que vivimos la salvación, que tenemos identidad de cuerpo de Cristo, de familia de Dios, si estamos alejados de la iglesia. Este es un gran problema. Porque si Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y allí está morando Cristo como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, mis amados. Así nos dice la palabra de Dios. Ahora, muchos en este tiempo no valoran el estar en la casa de Dios. Se reconocen salvos, pero están lejos de la casa de Dios. Reconocen que aman a Cristo, pero no vienen, no están, no se sienten parte del cuerpo. Hay que irlos a buscar en el nombre del Señor. Pero no solo, hermanos amados, nosotros pertenecemos a la iglesia con un propósito, y el propósito fundamental es principalmente ser edificados por Cristo, ser edificados por la palabra de Dios. Es decir, no es un cuerpo suelto, es un cuerpo que tiene vida, que tiene la vida de Dios en sí mismo, que tiene la vida del Espíritu Santo en sí mismo, a quien el Espíritu Santo ha capacitado para cumplir con la tarea que Dios le ha encomendado. Y la tarea que Dios le ha encomendado es predicar el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios, de tal manera que la iglesia ha sido capacitada con poder. Amén, mis amados. Pero lo básico, lo primero es
que la iglesia, la familia de Dios es el cuerpo de Cristo, es lo que Dios ha constituido, es lo que Dios ha dado a conocer a través de su muerte en la cruz del Calvario, y que como iglesia no solo debemos estar presentes, relacionados en comunión con Cristo, sino que además debemos estar presentes en la comunión de los santos para ser edificados en la voluntad de Dios. Esto es importante, aunque parece básico, hermanos. Muchos han dejado de entender estos principios básicos, entonces no se congregan, entonces vienen una vez cada tanto, entonces uno les visita, como decíamos el domingo pasado, y dice, sí, yo amo a Dios, yo ya voy a ir, hermanos, conceptos básicos que se pierden. Ninguno de los tesoros que Cristo Jesús ha revelado a nuestro corazón debe perderse. Y uno de los tesoros que Cristo ha revelado es la iglesia, el cuerpo, la familia de Cristo, en la cual cada uno de nosotros somos llamados y convocados por el Espíritu con el propósito primero y principal de ser edificados en la voluntad de Dios, edificados por la palabra de Dios, edificados en la doctrina de Cristo. Esto es importante, hermanos. Así que lo primero que nos presenta la palabra para la edificación de nuestra vida, hermanos, es Cristo como Salvador. Amén. Lo cual entendemos perfectamente, en lo cual cada uno de nosotros nos gozamos, ¿sí? Por el amor que Dios tuvo para con nosotros. Pero hay una segunda columna que parte de la piedra angular, que es Cristo Jesús. Hay una segunda columna que parte del fundamento, que es Cristo, hermanos. Y que también la Biblia nos lo da a conocer claramente. Y es no solo Jesucristo como Salvador, sino Jesucristo como Señor, en lo cual también necesitamos ser edificados. ¿Se da cuenta? La palabra nos presenta a Jesucristo como Señor. ¿Coincide conmigo? ¿Sí? Jesús mismo, cuando estaba por lavar los pies a los discípulos, Juan 13:13, les dice, si ustedes dicen de mí que yo soy Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy, Jesús reconoce que Él es el Señor. Juan 21, cuando Jesús había resucitado y apareció en la playa y los discípulos estaban pescando, Juan lo reconoce y dice, es el Señor. Entonces Pedro se ciñó la ropa que se había quitado porque habían visto al Señor. Cuando Pablo iba camino de Damasco y es derribado, en ese momento era perseguidor de la iglesia y es derribado por Cristo, por el resplandor. Dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Le reconoce, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que tenemos evidencia clara, mis amados, de que Cristo es el Señor. No solo el Salvador de nuestra vida, ha pasado a ser el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro hogar, el Señor de la iglesia. Y necesitamos ser edificados también sobre este fundamento, mis amados hermanos. Hermanos, Cristo como Salvador es la revelación del amor de Dios hacia nosotros. Amén, lo hemos dicho. Pero Cristo como Señor es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros, en la cual cada uno de nosotros debe transitar. Amén. Vivir bajo el señorío de Cristo, hermanos. Vivir bajo el señorío de Cristo es conocer la palabra de Dios, es conocer el fundamento, pero también es conocer la autoridad de la palabra. Y es vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios y es vivir bajo la voluntad de Dios. Esto es vivir bajo el señorío de Cristo. Ahora, en este tiempo muchos estamos seguros de la salvación, pero no todos estamos seguros de vivir bajo el señorío de Cristo, de vivir bajo la voluntad de Dios, de vivir bajo la autoridad de la palabra. Este fundamento del señorío de Cristo como Señor de nuestra vida, es parte, hermanos, de la piedra angular en la cual nosotros debemos ser edificados. No podemos decir que somos salvos si Cristo no es el Señor de nuestra vida.
No podemos decir que Cristo es el Señor de nuestra vida si andamos como nosotros queremos. No podemos decir que vivimos bajo la autoridad de la palabra si vivimos como nosotros queremos. ¿Se entiende? Esto es básico, hermanos. Y Pablo se los daba a conocer a los efesios porque no quería que la iglesia fuese contaminada con ninguna de las corrientes que querían dominar el corazón y la mente de los creyentes en aquella época, hermanos. ¿Sí? Porque de lo contrario vamos a asistir a un fenómeno que Dios no va a reconocer. No podemos decir que somos salvos y vivir lejos de la voluntad de Dios y lejos de la palabra. Hermanos, muchos cristianos hoy en día están indefensos. ¿Sabe usted? Indefensos. No, porque vino el diablo y porque el diablo, y siempre la culpa la tiene el diablo, ¿vio? Pero hay cristianos, hermanos, que están siendo golpeados por muchas tempestades. ¿Sabe por qué? Porque no están firmes en la palabra de Dios. No están firmes bajo el señorío de Cristo. Se reconocen salvos, pero no reconocen a Cristo como Señor en la vida diaria. Entonces son golpeados por tremendas tempestades. Ya se lo advirtió el Señor, ya lo dijo el Señor. El que escucha mi palabra y la pone por obra, os compararé a quien es semejante. ¿Se acuerda esa palabra? Mateo capítulo 7. Vamos a leerla, hermanos. Un instante. Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces descendió la lluvia y vinieron vientos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca, porque tenía en sí misma el fundamento de la piedra angular, mis amados, porque tenía el fundamento no solamente de Cristo como Salvador, sino de Cristo como Señor. Amén. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué es insensato? Insensible, que no pudo discernir la palabra, que no entendió, que la menospreció, ¿sí? Y edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, muchas de las ruinas que el pueblo cristiano está pasando no tienen que ver con el diablo, a quien a cada rato le echamos la culpa. Tiene que ver con que nosotros hemos dejado de lado el señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo no se negocia en la vida del creyente. El señorío de Cristo debe estar firme, porque el señorío de Cristo es parte de la piedra angular que Jesús ha puesto en nuestro corazón a partir de su sacrificio en la cruz del Calvario y solamente por amor a nosotros. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Gloria a Jesús. Miren, en la época del Señor Jesucristo, en la época de su ministerio terrenal, Marcos, citando el Salmo 118, dice que Jesús era la piedra que desecharon los edificadores. ¿Se acuerda esa palabra? Marcos capítulo 12. ¿Sí? ¿Quiénes eran los edificadores? Los judíos. Tenían las promesas, tenían la revelación, tenían la ley, tenían todo para darse cuenta de que Jesús era el Mesías enviado por el Padre, de que Él era la roca, la piedra angular. Pero lo rechazaron. Los edificadores, los que podían hacer las cosas bien, los que podían hacer las cosas en la voluntad de Dios, lo despreciaron. ¿Sí? Entonces Jesús pasó a ser la piedra desechada por los edificadores. Pero ha venido a ser para nosotros, como dice la palabra, cabeza del ángulo. Amén. Aleluya. Porque de los dos pueblos hizo uno. ¿Sí? Congregado en su cuerpo, perteneciente a la familia, la cual es edificada a través de la doctrina de Cristo, la cual ha recibido a Cristo como Salvador, pero también como Señor de su vida, mis amados. Gloria a Jesús. Pero este fenómeno, hermanos, tenemos que decirlo, este fenómeno de los edificadores que han desechado la piedra angular, se está dando también en estos días.
Hay muchos que pudiendo hacer las cosas bien en Cristo Jesús, no las hacen. ¿Sí? Reconocen a Cristo como Señor, pero eligen ignorar, reconocen a Cristo como Salvador, pero eligen ignorar a Cristo como Señor. La profundidad del señorío de Cristo, mis amados, tiene que ver con la presencia del Señor. Tiene que ver con el obrar del Señor en nuestra vida. Tiene que ver con nuestro caminar en la voluntad de Dios. Caminar en la voluntad de Dios es caminar en la virtud de su palabra. Caminar en la virtud de su palabra es caminar en el poder del Evangelio. Caminar en el poder del Evangelio es caminar en el poder del Espíritu Santo. Caminar en el poder del Espíritu Santo es romper las cadenas que atan las almas y que las ligan a la condenación eterna. Es predicar y que las almas sean convertidas, transformadas, alcanzadas por Cristo. Caminar en el poder del Espíritu Santo es todavía ministrar lo que Dios nos ha enviado a ministrar. Es ver con nuestros ojos la realidad de un Cristo vivo que nos ha dicho: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, que nos ha dicho echarán fuera a los demonios. Esto es caminar en la voluntad de Dios. Y es para la iglesia y es para nosotros, pero esto pertenece al señorío de Cristo. No podemos lograrlo si no caminamos en la voluntad de Dios. Si no caminamos abrazando la palabra de Dios todos los días. Bendito el nombre de Jesús, mis amados. Pero muchos están conformes con esto. Muchos están conformes con caminar así. Por eso para algunos la iglesia es algo que, bueno, que hay que ir, pero viste que los jóvenes se aburren, los jóvenes se aburren en la iglesia. Hay que darles entretenimiento, hay que darles diversión, ¿sí? Hay que darles motivación, hay que estimularlos. Entonces confunden la motivación, el entretenimiento, la diversión, la confunden con el Espíritu Santo. Y creen que eso es la iglesia bajo el señorío de Cristo. Así estamos hoy. ¿Por qué? Porque deciden renunciar, deciden elegir no caminar bajo el señorío de Cristo. Dios es espíritu. Dice la palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, Dios busca que le adoren. No podemos relacionarnos con Dios sino a través del espíritu. Nunca la carne se va a poder relacionar con Dios, porque la carne es pecaminosa. Entonces, para una vida espiritual agradable a Dios, necesitamos quebrantar nuestra carne. Necesitamos tener una adecuada vida de oración y de apego, de sumisión a la autoridad de la palabra, para que Cristo Jesús, el Señor, se manifieste a través de nuestra vida, a través de la vida de la iglesia. ¿Se entiende, mis amados? Pero muchos hoy han elegido otro camino. De vivir pegados a las cosas de este mundo, de vivir pegados a los intereses de esta tierra, conformes con solamente venir a la iglesia y nada más, y satisfacer sus propias emociones. ¿Sabe qué? Han elegido de alguna manera llegar al cielo desde un fundamento diferente. ¿Vio? Como los de la Torre de Babel. Querían llegar al cielo, pero desde un fundamento diferente, hermanos. No es así, hermanos, para la iglesia. No es así para la familia de Dios. Estos conceptos son básicos para nosotros, pero necesitamos tenerlos en cuenta por los tiempos que se vienen, por los tiempos que hemos de vivir. Necesitamos tener en cuenta lo que significa vivir a Cristo como Salvador y como Señor. Necesitamos ser edificados por la palabra, conocer la palabra, relacionarnos con la palabra. La palabra nos da a conocer el pensamiento del corazón de Dios. Hermano, mire, yo no voy a ir al estudio bíblico porque, mire, estoy todos los días ocupado. Hermanos, 5 días seguidos por semana voy a la iglesia. Bueno, Dios lo sabe. Dios va a recompensar tu esfuerzo. Dios va a hacer abundar la gracia sobre tu vida. Sí, hermanos. Pero a veces estamos conformes con ir los domingos y bueno, y ahí nomás, y chao, ¿viste? Ora un ratito, un poquito y ya. Hermanos,
Nos hemos acostumbrado a vivir un evangelio pobre. Y el evangelio de Cristo está lleno de riquezas, aleluya. Pero riquezas en el Espíritu, riquezas bajo el señorío de Cristo, lo que la palabra de Dios nos revela, gloria a Jesús. Cristo es el fundamento, hermanos, la piedra angular. Siempre será Cristo, Salvador y Señor. Salvador y Señor. No debemos perder, hermanos, de vista la piedra angular sobre la cual necesitamos seguir siendo edificados como familia de Dios. Recordemos que vivir a Cristo como Salvador siempre dará testimonio de cuánto Dios nos amó a nosotros. Pero vivir a Cristo como Señor dará testimonio de cuánto amamos nosotros a Dios. ¿Se entiende? Porque dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué quiere decir esto? El que me ama vivirá bajo el señorío de Cristo. No hay otra forma. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Aleluya. Amén, mis amados. El Señor nos ayude, nos bendiga, nos fortalezca para que podamos continuar siendo edificados bajo el fundamento de Cristo. Cristo como Salvador, Cristo como Señor. Mi compromiso con Cristo es mi compromiso con la iglesia, la cual es su cuerpo. No puedo estar ajeno a la iglesia si tengo compromiso con Cristo. Si Cristo es mi Salvador y es mi Señor, no puedo estar fuera, no puedo estar ajeno a la vida de la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. El Señor nos ayude para vivir a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Amén, amados. Vamos a estar de pie, vamos a orar en esta mañana sobre esta palabra para la gloria de Dios. Amado Dios, te agradecemos tanto, Señor, Dios mío, aleluya. Señor, por esta palabra que en esta mañana hemos podido contemplar, Señor, de parte de tu Espíritu. Oh Dios, te rogamos en esta hora, Señor, nos concedas, oh Dios mío, continuar siendo edificados como familia de Dios sobre el fundamento de tu palabra, Señor, en el cual tú, Jesús de Nazaret, eres la piedra angular, Señor, desde la cual cada uno de nosotros, tu iglesia, tu cuerpo, Señor, será edificado para gloria de tu nombre. Señor, concédenos en este tiempo vivir con Cristo como Salvador, oh Dios mío, pero también vivir con Cristo como Señor. En el nombre de Jesús, Padre, concédenos la revelación, no solamente de la obra salvadora, sino del señorío de Cristo en nuestra vida, para que podamos caminar, oh Dios mío, en la voluntad de Dios, bajo la autoridad de tu palabra, Señor, para que la vida, el poder, la presencia de Cristo, el poder del Evangelio de Jesús de Nazaret sea manifiesto a través de nuestra vida y a través de la iglesia, Señor, en este tiempo en el cual tú todavía, Señor, nos has encomendado predicar tu palabra, y así lo haremos hasta que tú vengas. Señor, concédenos no perder de vista, oh Dios, que somos, necesitamos y debemos ser edificados en Cristo, Señor, en el único fundamento. Oh Dios, Cristo como Salvador, Cristo como Señor de nuestra vida. Dios mío, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza para Dios.